En el caso de Opolvorín se urbanizará un área situada en el margen izquierdo del Barbaña, en el entorno de la futura rotonda Boulevard de la zona oeste de la ciudad, entre las calles Leiras Pulpeiro, Avellás, Gaspar de Acevedo y el propio río. En total, una superficie de casi 25.000 metros cuadrados, que supondrá una inversión de 1,3 millones de euros. También en Eiroas se urbanizará una zona cercana al Pazo y al actual campo de fútbol. En total, 37.000 metros cuadrados, de los que 22.000 se dedicarán a equipamientos y zonas verdes. Esta misma mañana también se dio luz verde al estudio de viabilidad del futuro parking subterráneo de Aponte. El alcalde de Ourense y el responsable de la Fundación Villanueva, Miguel Ángel Villanueva Cendón, mantuvieron esta mañana un encuentro en el concello para avanzar en la gestión urbanística que permitirá dotar al barrio de Ocouto de un centro de día y una residencia para mayores que se ubicará en la Rúa do Ensino. La Fundación manifestó su total respaldo a la iniciativa, que se plasmará en la próxima firma de un convenio. Por la Fundación cederá el edificio de Radio ECA para uso municipal por un periodo de 25 años prorrogables y además 900 metros cuadrados en el edificio de nueva construcción que acogerá la residencia. Estos espacios serán destinados por el concello al centro de día para cubrir las necesidades de atención del barrio de Ocouto. Los programas de intercambio de alumnos se están convirtiendo en una muy acertada iniciativa de promoción turística. Así, esta mañana la edil de Educación daba la bienvenida a un nuevo grupo de alumnos franceses. Nos parece precioso que todavía ciudades manejables, ciudades que nos conocemos o que podemos arroparnos, que no son demasiado grandes, que queremos que sean cada vez más vividas, más entrañables, os acojan, lo paséis bien, pero también que las recordéis con gusto, podáis volver quizá con vuestras familias, con vuestros amigos. En Corengril queremos ayudarle. Hemos seleccionado nuestros mejores productos cocinándolos con todo el sabor, en su punto, para que usted solo tenga que disfrutarlos. Corengril, estamos muy cerca de usted.